clase de dolor y temperatura. Recuerden que el jueves vamos a tener el quiz de los primeros 4 temas. Adicionalmente, la clase que corresponde a visión, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ok. El siguiente grupo al que le toca presentación, ¿cuál es? Ok. ¿La tienen preparada? Chévere. Vamos a tratar de darle el jueves también, porque vamos algo atrasados. Ah, ustedes son visión. ¿Tienen audición preparada? Sí. Porque visión es celular. Y audición también. Bueno, realmente, ¿cuánto tiempo tienen estimado ustedes? 40 minutos. Si son 40 minutos, sí debería dar chance. Ahora, si no la tienen preparada, no. Pues, no se van a parar aquí a ver, lo ideal, como les digo, para no atrasarnos tanto sería eso. Ya dependería de ustedes si se sienten preparados para darla o no. Obviamente los martes sí no podemos dar 2, por cuestiones de agenda mía, pero un jueves sí. Entonces sería cuestión de que se pongan de acuerdo. Igual vemos la clase de visión que obviamente toca y bueno, ya ustedes si tienen preparado visión también la podemos llegar a ver. Lo digo porque me imagino que el parcial lo van a querer hacer antes de irse de carnaval. Quedó para el 6 de marzo, Como vieron todo. Estoy enterando. ¿Esa información es oficial o es un rumor? Entonces, tampoco estamos tan... No, Bueno, entonces esta es la última clase de lo que sería, digamos, ese submódulo de lo que tiene que ver con el sistema somatosensorial. Hoy vamos a ver entonces lo que tiene que ver con dolor y temperatura. A ver, el término somatosensorial, ¿quién me dice a qué hace referencia, a qué hace alusión? Cuando yo les digo a ustedes, como estudiantes de medicina, algo es somatosensorial. Algo sensitivo. Un sentido que estamos conscientes de que está pasando. Una sensación. No tanto. Sensibilidad consciente. Algo voluntario. ¿Dale? ¿Un estímulo? Por la verdad, cuando les dicen algo a ustedes que algo es somatosensorial, básicamente es un término general en el que se engloban varias modalidades. Todo lo que tiene que ver con el tacto, dolor, temperatura, palestesia y propiocepción. ¿Se acuerdan de lo que es la palestesia? ¿Qué es? Yo se los dije acá. No, la palestesia es algo normal. Es algo que yo espero encontrar en un paciente cuando lo estoy examinando, siendo una modalidad sensitiva. Recuerdan que les dije que se examina o se explora con un instrumento especial. Es la sensibilidad vibratoria, es la que usan con el diapasón. Eso se llama palestesia. Y cuando les digo propiocepción, ¿a qué creen que me refiero? Conciencia de lo propio. ¿Perdón? Conciencia de lo propio. Podría ser, ¿y de qué más? De los miembros de sí mismo. Ok, tiene que ver también con los miembros, ¿y qué más? La sinestesia. El movimiento del cuerpo. La sinestesia. Ok, podría ser la conciencia que nosotros tenemos de la posición de nuestros miembros y de su movimiento en el espacio. O sea, yo tengo la propiocepción de que estoy aquí de pie frente a ustedes y de que estoy dando ciertos pasos.
Eso es básicamente en términos generales la propiocepción. El día de hoy, básicamente de todas esas modalidades, vamos a hablar del dolor y la temperatura, con algo más de énfasis en dolor, porque ambas, digamos que se transmiten, se transportan a través de la misma vía, solo que, bueno, el dolor obviamente es de cierta manera un poco más, entre comillas, importante. ¿Por qué creen ustedes que yo les diría que el dolor es más importante? Ustedes como nuevamente estudiantes de medicina. Porque nos avisa de una lesión. Ok, Algo potencial. puede ser. El dolor es como lo más recurrente que presenta un paciente. Entonces, o sea, desde el punto de vista clínico es como que lo que más vamos a ver cuando tenemos una consulta. Correcto. Cuando estén allá arriba, el año que viene, este mismo año, dentro de unos meses, y estén empezando a ver semiología, lo primero que les van a explicar, que les van a decir que investiguen, son cuáles son los signos vitales. ¿Saben cuáles son? Temperatura. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Ok. Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura. Sin embargo, algunos autores manifiestan o han propuesto que el dolor es el quinto signo vital. ¿Por qué? Porque, parte de lo que decía Alessandro hace un momento, el dolor va a ser prácticamente la causa el motivo de consulta más frecuente que ustedes van a tener, así se dediquen a lo que sea. Si son otorrinos, les va a llegar por un dolor de oído. Si son ginecólogos, les va a llegar por dolor pélvico. Si son pediatras, el niño va a tener dolor, solo que por su edad no va a poder manifestarlo. No les va a poder decir a ustedes, me duele algo. Simplemente va a tener ciertas manifestaciones que les orientan a ustedes a que tiene dolor. Si son internistas, por dolor en cualquier lugar. Si son cardiólogos y están teniendo un paciente que tiene una angina o un infarto en evolución, vienen con dolor. Con lo cual, el tema del dolor es importantísimo que ustedes lo dominen. No tienen que ser ni neurólogos ni neurocirujanos. Es básicamente algo que es muy de la vida diaria, de la práctica de cualquier médico. Entonces, ya habíamos visto que las vías principales en lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de la sensibilidad, tenemos la vía de la columna dorsal y el menisco medial, que ya fue explicado en las presentaciones anteriores, y luego las vías anterolaterales, que son las que van a conducir. Dolor y temperatura. ¿Y qué otra cosa? Y tanto. Tacto. Correcto, tacto grueso, que también tiene, tacto grueso es correcto, pero tiene un término que es un poquito más medio. Proto. Correcto, el tacto protopático. Es ese tacto que de repente yo agarro un martillo y lo rozo de repente a Génesis y ella me va a decir que siente el roce de algo, o si agarro una aguja y la pincho, me dice siento que me están pinchando. Ese sería ese tacto grueso. Ok, entonces en esa tabla tienen básicamente un resumen de lo que serían los principales tractos, tanto en la parte motora, que aún no hemos visto, pero bueno, nunca está de más saberlo, que es el tracto corticoespinal lateral. Ese lo vamos a ver con detalle ya en la parte de sistema motor. Y luego vemos los que tienen que ver con la parte sensorial, que son la vía de la columna posterior y el menisco medial, que como pueden observar ahí, tiene una función fundamental en lo que tiene que ver con la palestesia, la propiocepción y el tacto fino discriminativo, que se llama epicrítico. Y las vías anterolaterales, que tienen que ver con dolor, temperatura y tacto protopático. Aquí pueden observar en la última columna donde se decusan, porque son vías que se decusan, pasan al lado contralateral. En este caso, en el caso que nos importa, pueden observar que las vías anterolaterales se van a decusar en la comisura anterior de la médula espinal. Eso lo vamos a ver con más detalle luego. Mueva el mouse y toque la pantalla. O dale a enter, ¿no? Sí, pero no. No. Pero que no se dañe esta computadora. Creo que-
¿Ah? ¿Qué más? Sí, El profe no A se sabe ver. esa referencia. ¿Qué? Es por un mensaje que me envió un profesor de fisiología diciendo que había un ataque masivo a la cátedra. Un ataque masivo. ¿Quién va a querer atacar esa? Gracias. Ah. Ok. Entonces era lo que les estaba comentando. Columna posterior de disco medial, propiocepción, palescencia y tacto epicrítico. Vías anterolaterales, dolor, temperatura y tacto protopático. Ahora, ¿quién le responde a esa pregunta a Homero? ¿Qué pasa con esa sensación táctil si alguna de esas vías se lesiona? ¿Qué sucede? Ayúdenlo, que la clase va a explotar. ¿Cuál es Si se lesiona alguna vía del sistema la táctil, colega la contralateral? hay dolor. No necesariamente. No, la lesión. O sea, altera. No necesariamente. Se altera. Uno tiene una lesión ipsilateral y otro contralateral. No, una lesión aislada, pues se lesionó en algún momento. Bueno, se tiene que... Justamente eso es lo que no ocurre. A ver, ¿qué pasa? Si es una lesión aislada de una vía, buena parte de lo que tiene que ver con la sensación táctil se puede conservar porque es transportada por la otra vía. O sea, tiene como una especie, la sensación táctil de cierta manera es transportada por las dos, aunque predomine más en una que en otra. Pero lo que tiene que ver con el tacto no se va a perder, a menos que llegue alguien y lesione tanto la vía de la columna dorsal del disco medial como la vía anterolateral, cosa que es bastante complicado. O sea, no suple la vía del tacto protopático. Correcto. Pero si se pierde un porcentaje de la La discriminación de la comunidad. No necesariamente, porque por lo menos la vía del tacto protopático, supongamos que yo agarro y corto de una vez la del disco medial. El tacto protopático todavía se estaría transportando, se estaría transmitiendo por la vía anterolateral y como tal no tendría tanta alteración. Pero puede discriminar entre dos puntos. Bueno, eso ya es más complicado. Por ejemplo, si ciega y que es una vía de automático, podría leer una clave todavía. Depende también del tipo de lesión. Pero probablemente se lo pueda hacer. Ok. Entonces creo que ya esto lo deben haber visto en alguna de las neuronas sensoriales se clasifican en base al diámetro de sus axones. Entonces, fíjense como aquí tenemos fibras alfa, bueno, tenemos las fibras A y las fibras C. Importante saber que las fibras A tienen las alfa, las beta y las delta, y luego tenemos eso, las fibras C. ¿Qué sucede? Las fibras A beta predominan justamente en qué modalidad. En la táctil. Correcto. En la modalidad táctil, en la modalidad propioceptiva. Mientras que las fibras A delta y la fibra C son, digamos que, más importantes en lo que tiene que ver con la transmisión del dolor y la temperatura. Algo que seguramente ustedes también han visto es que mientras el diámetro axonal sea mayor, la conducción del impulso o la conducción de la información va a ser mucho más rápida. Cosa contraria que pasa en la fibra C. Fíjense que el diámetro es más pequeño, con lo cual van a conducir a una velocidad mucho menor. Pero importante entonces que se queden con el dato de que las A delta y las C son nuestras fibras más importantes, por lo menos en lo que tiene que ver con hoy, pero no descuiden las fibras A beta porque voy a decir algo más adelante con respecto a ellas, que es muy importante en lo que tiene que ver con el dolor. Ok. ¿Quién me podría definir qué es el dolor? Una sensación desagradable. Una
experiencia subjetiva y emocional producto de un estímulo. No sigo. O sea, es una sensación o experiencia emocional generalmente desagradable que se relaciona con un daño tisular que puede estar o no. Chévere. Esa es la definición más cercana, correcto. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define como eso, como una especie de una respuesta sensitiva que tiene un componente emocional y que siempre es desagradable, porque si no, no fuese dolor, y que está en relación con una lesión tisular, sea esta real o sea potencial. Cuando digo potencial se relaciona con lo que dice Dalia. De repente puede ser una advertencia. Yo he tenido una experiencia previa en la que me pinché con, no sé, un clavo y estoy viendo un clavo ahí y obviamente no lo voy a pisar porque ya estoy advertido de que si lo hago me va a doler. Entonces, las vías del dolor son un sistema dinámico, complejo, que es cognitivo y conductual y que justamente incluye una serie de vías que son complejas y que los humanos, los seres humanos, consciente o inconscientemente vamos a tener y que podemos llegar a experimentar como dolor. A través del tiempo ellos han evolucionado con el fin de detectar, de integrar y de coordinar respuestas que sean protectoras ante estímulos que nosotros consideramos nocivos, que representan una amenaza para la integridad de los tejidos o incluso, peor aún, una amenaza para la supervivencia del organismo. ¿Dónde se almacenaría esa representación o esa experiencia del dolor? ¿Dónde creen que está? O sea, ¿Dónde llega? O sea, ¿cómo almaceno yo que de repente yo veo un clavo que está allí y digo, no, mira, no lo voy a pisar porque me va a doler? No, bueno, está cerca. en la ínsula, en la parte No, es un término así general, pues, no un lugar en específico. la citrus. Es en la memoria, sea en la memoria a corto o en la memoria a largo plazo. Como yo tengo la memoria, obviamente, cuando vea la cuestión allí, no voy a querer pisarla. Entonces ella se almacena ahí en la memoria tanto a corto como a mediano plazo, porque eso va a representar una advertencia o me va a dar una advertencia ante una futura o una eventual lesión. Otra vez. Creo que se queda pegada con el No. ¿Esta es la laptop de la cátedra? Sí. Bueno, profe. Este pequeño donativo. Necesitamos otra dosis. Capaz está muy... ¿Perdón? ¿En qué? Mi mamá se quedó loca porque tenemos un cabello. Bueno, lo que ya podemos hacer es que ella pida la referencia en el captahuellas para la clase que viene y por lo menos lo tenemos ahí. Claro, profe, así pasa ¿De qué es la teoría que ¿Ya ¿Verdad? viste Que que sí. no es audición, Audición tiene que ser. Ya tenemos audición. Sí, es que hoy toca audición. No, ahorita la cerré y Yo no no he sé hecho igual. audición. O sea, sí funcionó, pero como que se queda pegada con el Y se tiempo. lo mantiene. O sea, No, mantiene se el deja. más. Ah, claro que el profe, bueno. Ah, no tiene mouse. Bueno, la vuelta es que la van a que pues que lo vaya. Ah, claro que La vaya no la agarra. Profe, se lo voy a guardar como PDF para que la... Porque, bueno, Creo que puede ser. Ah, claro también. Igual se habla de técnica atrás y se lleva la presentación y se la pasa. 45. Está más 40. Ahí están, ¿ves? Sí. Ok, entonces
ya habiendo visto esas generalidades sobre el dolor, vamos a ir ascendiendo. Vamos a pasar por este sistema sensorial periférico, vamos a llegar a la médula espinal, de ahí de la médula espinal a sectores del tallo ¿a dónde iríamos? Al tálamo, y después de ahí a la corteza cerebral. Y luego de ahí vamos a volver a bajar. Entonces, en el sistema sensorial periférico tenemos en principio que saber cuál es el concepto de un nociceptor. Un nociceptor es una terminación nerviosa sensorial libre, no mielinizada y no encapsulada, y que va a tener como función, ¿qué creen ustedes? Estímulo nocivo. Estímulo. Ellas lo reciben, lo van a traducir y van a más o menos decirnos cuál es la intensidad, cuál es la localización y cuál es el patrón temporal de ese dolor. Entonces, básicamente son las tres cosas para las cuales va a servir un nociceptor. ¿Y eso cómo ocurre? Pues cuando el estímulo va a llegar a ese nociceptor, esta terminación en particular le pueden pasar dos cosas. Uno, que se deforme mecánicamente, y esa deformación mecánica va a alterar la permeabilidad iónica en la membrana. Lo otro que puede ocurrir es que sea estimulado por, valga la redundancia, un estímulo térmico o un estímulo químico. Ese estímulo químico, ¿cuál creen ustedes que pueda ser? ¿O cuáles sustancias creen que pueda estimular un nociceptor? ¿Perdón? Un veneno. ¿Cómo? Arsenio. El picante. Con su madre. Un picante. Eso le debería gustar, esa respuesta le gustaría a tu profesor si fuese ruso. ¿Qué dijiste? ¿Qué Porque dijiste, como Fabi? tiene fama de envenenar a los... No sabía. No, a ver, esos estímulos químicos son mediadores químicos. Bradicinina, histamina, serotonina, potasio, acetilcolina, enzimas proteolíticas, ácidos, etc. Todos esos estímulos, al unirse al nociceptor, lo van a activar, van a alterar la permeabilidad de la membrana y van a producir justamente algo que ya ustedes han visto hasta la saciedad, que es un proceso de despolarización. Eso va a inducir cambios en la membrana, va a generar potenciales de acción y adicionalmente va a hacer que se transmita la información desde un nervio sensorial hasta la médula espinal. Ok, esto era entonces lo que les estaba comentando. Tenemos estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Importante este apartado que tienen aquí de las sustancias B y las prostaglandinas. ¿Ustedes han visto algo de eso en fisiología? Sí, ¿no? ¿Ah? Bueno, a ver, esos mediadores, bradicinina, prostaglandina, sustancia B, histamina, serotonina, etc., ustedes los van a ver si en algún momento del año les dan el tema de inflamación. Ok, son mediadores de inflamación. Son mediadores inflamatorios. Son mediadores inflamatorios y los que les mencioné anteriormente sí producen un cambio conformacional en el nociceptor. Sin embargo, las sustancias B y las prostaglandinas no lo hacen directamente. Ellas no producen una activación del nociceptor como tal, sino que lo que hacen es que ejercen una acción indirecta sobre la permeabilidad de la membrana. Y esto que está acá, o este término, sensibilización, ¿a qué creen ustedes que haga referencia? ¿Perdón? No. Al potencial umbral. O sea, Ok. ¿qué diría? ¿A quién estimula
estímulos químicos, radicinina, histamina, serotonina, potasio, acetilcolina, ellos sí activan al nociceptor, se despolariza, potencial de acción, llega a un umbral y se produce la transmisión de la información. Pero la sustancia B y las prostaglandinas no. Correcto. Y ejercen su influencia justamente en la membrana, no sobre el nociceptor. Eso ahorita pareciera ser no tan importante, pero cuando ven farmacología sí lo van a ver. Porque el medicamento que todos aquí hemos tomado en la vida para tratar de mejorar de un dolor actúa directamente sobre las prostaglandinas. ¿Qué sería cuál? La cicloxamina, o sea, la enzima que forma las prostaglandinas. Por lo menos la de pila y los medicamentos. Pero algo que actúe directamente sobre las prostaglandinas. El paracetamol o acetamina. Ok, aquí entonces lo de la sensibilización en realidad hace referencia a un mecanismo que se produce en el caso del dolor y que va a generar, como su nombre lo indica, una especie de respuesta que puede llegar a ser exagerada o desproporcionada ante algún estímulo dado. Con lo cual, ese mecanismo es el que está mayormente implicado en que el paciente tenga un dolor crónico, que el dolor se cronifique o que tenga una respuesta que sea anormalmente incrementada ante algún estímulo que probablemente no sea doloroso o que sea doloroso pero no genere una respuesta como tal. Sí, pero creo que solamente va involucrando. Ok, en la sensibilización, en principio tenemos un estímulo inocuo. Ese estímulo inocuo, de forma repetida a lo largo del tiempo, o a veces de repente también repetido y con mayor intensidad, va a excitar a las neuronas del sistema nervioso periférico. ¿Qué ocurre? Si adicionalmente a eso estamos ante un proceso de inflamación o a una lesión repetida, supongamos un proceso de inflamación que tuvieron un esguince de tobillo de estos importantes y que no han guardado reposo, con lo cual esa inflamación se va a prolongar en el tiempo y como no están guardando reposo va a haber justamente una lesión repetida allí. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un proceso de sensibilización, con lo cual cuando tienen un esguince de tobillo y no son ni tratados con medicamentos, ni son tratados con fisioterapia, ni guardan, ni hacen las instrucciones, ni cumplen las instrucciones que les dice el traumatólogo, y adicionalmente tienen actividad física, se van a garantizar tener un dolor crónico en la articulación. Y ese dolor crónico está fundamentalmente dado por esto. Ahora, aquí entonces estoy introduciendo dos términos, que son el de anodinia y el de hiperalgesia. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre ambos? ¿Allá, Génesis? La anodinia también me digo que es cuando el indicador no doloroso se percibe como si fuera de dolor. Efectivamente. Y la hiperalgesia ya tiene que ver cuando uno ante un daño muscular se percibe como daño intensivo. Está bien orientado. Y eso, la anodinia es un estímulo no doloroso que produce dolor. Por ejemplo, el roce de la ropa o que de repente alguien te toque, ese tipo de cosas. Eso genera esa sensación desagradable. Ahí ya estamos hablando de anodinia. En el caso de la hiperalgesia, es un estímulo que normalmente puede producir dolor, pero la respuesta es extrema. El paciente siente mayor dolor del que debería. Como por ejemplo, si yo tomo un alfiler y pincho a Génesis y ella, bueno, salta y pega del techo. No es para tanto. Pero también en ausencia de estímulo también puede haber dolor, ¿no? En la hiperalgesia. O sea, no les dijo que había como un dolor espontáneo. Exacto. No, pero eso es algo totalmente diferente. Para que sientas hiperalgesia tiene que haber un estímulo que hayas percibido. Que como te digo, es un estímulo doloroso, sí, pero la respuesta es exagerada, una sensación extrema de dolor.
La alodinia no. En la alodinia también necesitas un estímulo porque es como que de repente yo agarre y le ponga el celular en la mano a Sofía y Sofía diga que tiene muchísimo dolor al ponerle el celular en la mano. Ok, entonces en la sensibilización, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando ya pasa todo esto que yo les he comentado, los nervios van a disparar a un umbral muchísimo menor y por tanto se va a producir una respuesta mucho mayor. O sea, la magnitud de la respuesta va a ser incrementada. Estos factores o estos mediadores que tenemos acá justamente van a contribuir a esa sensibilización periférica y a la eventual aparición del dolor crónico. Fíjense que tenemos, esto seguramente lo van a ver en fisiología en algún momento, y si no lo ven en fisiología, prácticamente el segundo o tercer tema de fisiopato. Todo lo que tiene que ver con la síntesis y acción de estos mediadores, la insulina, la prostaglandina, la serotonina es súper importante, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y el factor de necrosis tumoral. ¿Quién le responde a esto? En el cambio de la raíz dorsal. Tipo, creo que tenés que cerrar. Correcto. Y esto está acá porque... ¿Ah? Esto está acá porque ya luego de la parte de la sensibilización periférica les dije que íbamos a ir ascendiendo y ahora llegamos entonces al ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal, como seguramente ya ustedes han visto, es el asiento de los cuerpos neuronales de esas neuronas sensoriales que, no sé si se acordarán, pero eso es de la parte del tema de histología, que morfológicamente ¿qué tipo de neuronas son? Muy bien, son pseudounipolares, correcto. Entonces, ese ganglio de la raíz dorsal va a tener un axón troncal que se va a bifurcar y va a tener un proceso largo. Ese proceso lo que va a hacer es transmitir la información de la periferia hasta donde está la médula espinal. Adicionalmente, ese ganglio de la raíz dorsal va a estar constituido por células peptidérgicas y células no peptidérgicas. Esas células peptidérgicas van a tener tres mediadores o tres sustancias predominantemente, que son sustancia P, somatostatina y una que no sé si la habrán escuchado nombrar, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Sí? Péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Sus siglas en inglés, así que lo van a encontrar, sería esto. CGRG. Por B. Ah, ya, las siglas de la calcitonina. Esa sustancia está muy relacionada o está ahorita muy en boga porque se ha visto en una enfermedad que es muy frecuente. Seguramente alguien aquí la tiene. No, claro que sí, alguien la tiene que tener. Es predominante en las mujeres. ¿Cuál es? Sustancia somatostatina. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ah? Ovario. La migraña. ¿Alguien tiene migraña? 1, 2, 3, 4. Bueno, 4 de 32. Esa sustancia está relacionada con la aparición de los ataques o de los cuadros agudos de migraña. Entonces, muchos de los medicamentos de última generación ahora están dirigidos a bloquear la acción de ese péptido y obviamente mejorar los síntomas del paciente. Bueno, eso como dato ahí. Aquí, en el ganglio de la raíz dorsal tenemos un neurotransmisor predominante. ¿Alguien sabe cuál es? Glutamato. Correcto. El glutamato es el neurotransmisor predominante.
Adicionalmente, en el ganglio de la raíz dorsal, aparte del glutamato, hay sustancia P, que la sustancia P también justamente se encarga de facilitar esa transmisión del dolor. Sí. Ok. Seguimos avanzando un poco más y llegamos a la parte del dermatoma. ¿Quién sabe qué es un dermatoma? No se maten. Ok. Pero si te está bien en médula, pero está, ¿y si hay algo más? Bueno, por raíces nerviosas de un segmento espinal, porque como ustedes seguramente bien saben, la médula espinal tiene un límite, ¿verdad? ¿Cuál es? El límite es arriba. No, hacia arriba no, hacia abajo. Algo terminando. ¿Ah? O sea, ¿hasta dónde llega la médula abajo? ¿Dónde no debería yo pinchar a alguien para que se quede? En el a partir del Bueno, L2. exacto, yo no me aventuraría del L2. No voy a hacer que tenga un cono medular más bajo y lo deje. Es verdad. ¿Verdad? Pero ¿cuál no? Yo dije una opción. ¿Ah? ¿Para qué sirve un dermatoma? Para evaluar posibles lesiones, por lo menos el cliente representa alguna parte de la superficie de la piel. Por lo menos ubicando en qué superficie está, según el esquema del dermatoma, podemos ver qué raíz está girando. ¿Qué raíz? Perfecto. Ok, con el dermatoma, o sea, con los dermatomas, vamos a tener como una especie de mapa de esa inervación sensitiva corporal y eso nos va a permitir ubicar lesiones, que sean lesiones de la médula espinal o de segmentos medulares o de segmentos espinales. Entonces, va a tener un valor localizador. Ok, llegamos a la médula espinal y en la médula espinal, ustedes recuerdan, bueno, yo se los voy a poner acá. Ustedes recuerdan este dibujo, ¿verdad? Bueno, aparte, y yo decía, coño, no parece. Sí. Ok, ¿qué es esto que está acá? ¿La qué? Ok. ¿Y acá? Ok. Bueno, en principio entonces sabemos que hay sustancia gris y sustancia blanca. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que sería la sustancia gris. Entonces aquí tenemos varias estructuras. ¿Recuerdan lo que son las láminas de Rex? ¿Se acuerdan? Bueno, aquí van a tener como una especie de utilidad, más allá de tener que aprendérselas para el examen. Pero entonces tenemos el tracto. ¿Alguien ha leído antes algo del tracto de Lisauer? Sí. Esa fibra que está entrando a la médula, pero que se queda en el cordón blanco y da tractos ascendentes y descendentes. Correcto. Son segmentos modulares que funcionan en la referencia intersegmental. Exacto. Es como una vía colateral, en realidad. Luego tenemos las láminas 1, que también se le conoce como zona marginal. Lámina 2, que se le conoce como sustancia espinosa. Lámina 5, lámina 10 y las neuronas nociceptivas del área 2. Entonces, el tracto de Lisauer va a estar formado por fibras que ya ustedes conocen porque ya se las habían estudiado y se las presenté al principio de la clase, ¿verdad que se las habían estudiado? Fibras C, que son no mielinizadas, y las fibras A delta, que esas sí tienen mielina. Entonces, como estaba mencionando Joffrey, el tracto de Lisauer tiende a ascender. En el caso de las fibras C no mielinizadas, tiende a ascender más o menos un segmento y va a llegar acá a la lámina 2 o las sustancias gelatinosas. Mientras que las fibras A delta mielinizadas, ellas sí tienden a ascender o descender más o menos unos 3 a 4 segmentos. Y fíjense que terminan en las láminas 1, 2 y 5. En el caso de la zona 1, de la lámina 1, que es la zona marginal, fíjense
fíjense que va a tener dos tipos de neuronas que son las predominantes o las más importantes para estudiar en este tema, que son las neuronas nociceptivas específicas, que vean que expresan esos mediadores. Nuevamente está la sustancia P, nuevamente está la serotonina, nuevamente está el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Y qué ibas a decir, María? Que si la melanina en la lámina 5 recibe fibras A, B, Podría ser, sí. Pero eso tiene otro contexto, las AB, ya lo vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Y la encefalina. ¿Alguien sabe qué es la encefalina? Ni idea. Inflamación del encéfalo. ¿Cómo? Encefalito. Encefalina. Encefalina. Ah, Encefalina. también encefalitis y que ¿Ah? no he leído, pero no sé. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver. Quédense ahí con la encefalina. Y luego tenemos las neuronas dinámicas de amplio rango. Estas neuronas son importantes porque ellas lo que van a hacer es que transmiten información nociceptiva y no nociceptiva, ¿sí? De los dos tipos. Y eso lo hacen y van a dar o van a producir una respuesta que es proporcional a la magnitud del estímulo dado. Estas neuronas también se las ha relacionado con lo que tiene que ver con la alodinia. ¿Por qué? Porque ellas tienen un cambio receptivo grande y cuando esas neuronas tienen un estímulo repetido, intenso, etc., pueden llegar a producir una sensibilización porque incrementan la magnitud de la respuesta y la hacen desproporcional. Entonces, también están implicadas en esa sensibilización periférica. La lámina 2, o la sustancia gelatinosa, es más que todo, o tiene más que todo una función moduladora. Ella va a modular esas proyecciones de las fibras A beta, de la fibra C, y a su vez va a enviar proyecciones que irían hacia la lámina 1, a la 3 y a la 4. Básicamente es como un influencer de las láminas, por decirlo así. La lámina 5 tiene también neuronas dinámicas de amplio rango. Esas neuronas tienen unos campos receptivos grandes. ¿Y hacia dónde creen ustedes que van a proyectar? Hacia el- Lo que pasa es que es como muy general, más específico. ¿A dónde proyectan estas láminas? Eso no es la de la Axones. Pero que pues, Está cerca, pero... ¿Ah? O sea, ¿a qué parte llegan? Sí, también, pero así en específico. Sería genial que les preguntasen así en el examen, pero no va a ocurrir. o sea, en el tálamo llega. Llega, sí, al tálamo, pero a los núcleos mediales del tálamo. Y sí, al tallo, pero llega a la formación reticular y a la sustancia gris periacueductal. ¿Han escuchado antes sobre la sustancia gris periacueductal? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queda? ¿Por dónde la buscaría yo en un corte? En el mesenterio. Luego tenemos la lámina 10, que se encuentra rodeando el canal central de la médula espinal y ustedes creen que sirva para algo. Puede que no sirva para nada y se los haya puesto ahí como para confundir. Eso tiene que ver con la interocepción, como el sistema del cuerpo que Va por ahí, pero hay algo que es como más notable, más descrito, más... les voy a poner un ejemplo para que lo... comieron algo que les cayó mal.
y les está produciendo diarrea y cólicos. Bueno, Simpático, pero simpático. está implicada en el dolor visceral. Dolor abdominal difuso, que ustedes a veces no logran localizar, dolor así tipo cólico, el dolor de alguien que les llega con apendicitis aguda, el dolor de alguien que tenga una... ¿Ah? La SIC, la de dolor Sí, referido. dolor referido. Una convergencia. Sí. Lo que pasa es que ese dolor referido es otra clasificación del dolor. El dolor en realidad se clasifica de muchas maneras y ese dolor referido es como una clasificación de eso, pero eso ya se los explico. Entonces la lámina 10 tiene que ver con dolor visceral e integración de los estímulos. A lo que estaban haciendo referencia ahora del dolor referido, es un dolor que nosotros sentimos en una localización diferente a donde se está produciendo o a donde se origina. Y eso ocurre porque esas dos localizaciones, donde se origina y donde lo sentimos, comparten un efector somático visceral. Es súper clásico el caso de un paciente que tenga una colecistitis aguda y donde sentiría el dolor referido. ¿Alguna vez se los han dicho? ¿No se los dijeron en anatomía 1? ¿Tuvieron profesor en anatomía 1? Ah, bueno, exacto, exacto. Estoy preguntando algo de cirugía general, correcto. ¿No? Cuando el paciente, no siempre ocurre, pero puede pasar, tiene una colecistitis aguda, el dolor debería ser en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Pero también lo puede llegar a notar en la región escapular, ipsilateral. Eso se llama signo de Kerr. ¿Cómo se escribe? K-E-R-R. O es K-E-H-R. K-E-H-R. Sí, puede ser también. Tiene un dolor referido, correcto. O a veces la apendicitis también puede producir dolor a nivel inguinal. O a veces incluso les da un dolor así como por esta zona acá, pasando desde el flanco hacia la región. Bueno, lo que pasa es que en el caso de, en realidad como es una víscera, en principio cuando el cuadro está empezando la persona probablemente sí lo note como un visceral que no lo logra localizar. Dice, tengo un cierto malestar, pero creo que es aquí, aquí, aquí. Posteriormente sí es verdad que el dolor está extremadamente localizado en fosa ilíaca derecha. ¿Ah? No, claro, ahí ya hay una inflamación del peritoneo parietal, que ya previamente se inflamó visceral. Y entonces aquí tenemos como último las neuronas nociceptivas del asta dorsal, que tiene predominantemente sinapsis glutamatérgicas y que va a expresar esos mediadores, nuevamente como pueden ver, proinflamatorios y que facilitan el dolor. Sustancia P, péptido, intestinal vasoactivo, somatostatina y el CGRP. Ok, para poder salir de la médula necesitamos que haya algunos tractos y entonces ahí ustedes pueden observar los tres tractos principales de las vías anterolaterales: el espino talámico, el espino reticular y el espino mesencefálico. Ok, ¿qué sucede con el espino talámico? Bueno, el espino talámico es el mejor conocido y el más estudiado de todos. Él en realidad se encarga de mediar los aspectos discriminativos del dolor, o sea, localización, intensidad y lo que tiene que ver con el patrón temporal. Él a su vez se divide en un tracto dorsolateral
y un tracto ventrolateral. Este dorsolateral lo que hace es que lleva los axones de las láminas que son más superficiales. Y por el contrario, el ventrolateral va a llevar los axones de las láminas más profundas. ¿Cuál sería la principal estación de relevo? Núcleo ventral conjunto. Correcto, como lo vimos en la clase o en la presentación del sistema de la columna dorsal lengüístico-medial. El principal relevo, en este caso también de tracto espinotalámico, es el núcleo ventral posterolateral en el tálamo. Sin embargo, no solamente llega ahí, llega a otros núcleos talámicos. ¿Cuáles se les ocurre que puedan ser? Los intralaminares. Intralaminares. Correcto. ¿Cuál es otro? Bueno, también llegan los mediales, pueden llegar a los parafasciculares también y a los parabraquiales. Tiene una organización somatotópica que bueno, ya les voy a mostrar en la siguiente gráficas. Esta lámina que está acá justamente es para repasar lo que tiene que ver con las láminas de Rex. Aquí tienen la lámina, tienen el núcleo al que pertenece o el otro nombre que pueden recibir, y aquí tienen la región en la que están. Recuerden que las láminas de Rex también tienen como una especie de organización por la cual ustedes las pueden llegar a ordenar de la mejor manera. Esto que ustedes ven acá, este es el ganglio de la raíz dorsal, ¿cierto? ¿Y esto qué sería? El fascículo único. Sí, pero o sea, este huequito. ¿Sí? Hueco. Esa zona en específico. Núcleo de Gol. ¿Ah? Núcleo de Gol. No. No veo. No, en realidad sería una estructura. Fíjense que aquí tengo el ganglio de la raíz dorsal, aquí yo tendría la raíz dorsal, y ella está entrando a la etapa posterior. ¿Y ella entra por medio de qué? No. Entra a través de una estructura que se llama zona de entrada de la raíz dorsal. No sé si lo habrán leído en algún libro o en algún texto como DRES. Dres. ¿No? D-R-E-Z, DRES. Lo que pasa es que esas son sus siglas en inglés. Sería zona de entrada a la raíz dorsal. Este lugar es importante. ¿Por qué? Porque quirúrgicamente uno puede incidir en él, puede tratar de lesionar la raíz aquí a este nivel. Obviamente estamos hablando de médula espinal. Y eso en realidad no se hace con frecuencia, pero es un tratamiento que se hace en pacientes que tienen dolor crónico de muy fuerte intensidad y que no ha respondido absolutamente a nada. Es como un tratamiento de última línea. Y también se hace en pacientes que tienen dolor oncológico crónico para tratar de paliar o de mitigar ese dolor. Por eso es importante. ¿Dónde estaría la primera sinapsis de esta vía? ¿Dónde se les ocurre que esté? En la lámina. Sí. Justamente acá lo pueden observar en una sustancia gris de la médula espinal, y luego cuando nosotros tenemos nuestra primera sinapsis aquí y sale el axón de la neurona de segundo orden, ¿qué hace ella? Ok, ¿pasa por dónde? Por la comisura agrícola. Ok, pasa por aquí por la comisura anterior y va a ayudar a la sustancia ¿a dónde? ¿O a dónde llega? Al tracto espinotalámico. Bueno, sí, pero llega a una parte de la médula y forma el tracto espinotalámico. La sustancia blanca. Correcto. Llega acá a la sustancia blanca anterolateral y
la 7 no estoy del todo seguro, pero sí estoy seguro que la 5. Bueno, en realidad, dependiendo del libro, también dice que recibe la 1 y de la 4 a la 6. Es que el cáncer es un poquito diferente también. Sí, pero él sacó la temperatura del cáncer. Ok, bueno. Si tienen variaciones con el Que eso es una zona. ¿Ah? Qué risa. Ok, entonces una vez que tenemos nuestra tracto espinotalámico aquí en la sustancia blanca pero lateral, él va a ascender, también asciende el tracto de Lissauer y recuerden que o a veces pasa que para poder ascender, para que ocurra ese ascenso, tienen que pasar o transcurrir más o menos 2 o 3 segmentos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un paciente que tiene una lesión medular, supongamos que tiene una lesión medular a nivel de la cicatriz umbilical, en el ombligo. Ese sería el dermatoma, ¿cuál? Correcto. T10. Pero él tiene la lesión acá, pero en realidad la génesis de la lesión o los segmentos lesionados pueden estar por debajo, un par de segmentos por debajo de eso. O sea, que la lesión pudiera eventualmente estar en T12. Y eso lo explica todo lo que tiene que ver con esa interacción o ese juego del tracto del Lissauer. Ok, cuando el tracto espinotalámico sigue ascendiendo, ¿hasta dónde llega? No, doctora, no llega al tálamo, tiene que subir más, ojalá fuera tan fácil. La clase sería mejor. Bueno, en realidad llega al bulbo, o a la médula o lóbulo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a transcurrir lateralmente en un surco que está entre las olivas y los pedúnculos cerebelares. Va a seguir ascendiendo y va a llegar hasta el puente. Y ahí en el puente, ¿qué relación tiene con, bueno, puente y mesencéfalo? ¿Qué relación tiene con el lemnisco medial? ¿O dónde lo buscaría? Si se los pidieran que lo buscase. ¿Ah? Lateral. O sea, aquí tenemos el lemnisco medial y aquí tendríamos el sistema anterolateral, en este caso el espinotalámico. Está lateral al lemnisco medial, en puente y mesencéfalo. Y aquí está la representación somatotópica que les dije de ese tracto espinotalámico. Fíjense cómo mientras vamos de medial a lateral, nos vamos alejando en el cuerpo. Tenemos lo que es el cuello, miembros superiores, tronco y ya más lateral lo que son los miembros Y inferiores. eso es al revés que el de la columna posterior. Correcto. Ok, aquí, bueno, pasa que no traje el apuntador. Aquí en este corte tenemos un corte de lo que sería, ¿qué estructura es esta? No, es un que está en las olivas. El bulbo. Ok, esta es la médula oblonga o bulbo. Entonces fíjense como aquí tenemos el sistema anterolateral y bueno, tenemos el resto de las estructuras que se sabe pues que están ahí en el bulbo. Por aquí debería estar en el mismo medial. Aquí. Fíjense, aquí está el lemnisco medial y aquí está el sistema anterolateral. O sea que también guarda esa relación de lateralidad en el. Ahí en ese corte también tenemos, aquí tenemos mesencéfalo y fíjense como aquí está el sistema anterolateral y fíjense como el lemnisco medial se encuentra acá. Fíjense que bueno, no se ve tanto, pero aquí está medial y aquí está lateral. Ok, entonces una vez que ha salido del tallo y sigue subiendo, ¿hasta dónde llega? Correcto. Específicamente al núcleo ventral posterolateral.
ahí hace, digamos, sinapsis y va a irse hacia dónde? A la corteza somatosensitiva primaria. Ok, ¿a través de qué? La cápsula. El brazo posterior de la Ah, sí, el brazo posterior de la Ajá, cápsula. y aquí en el brazo posterior de la cápsula interna van a ver unas estructuras especiales que se llaman o sea, aquí tenemos la cápsula interna, el brazo posterior, y hay unas estructuras especiales del tálamo que son las que van a hacer llegar esas proyecciones a la corteza somatosensial. Radiaciones talámicas somatosensoriales. Ellas son las que van a llegar, o van a hacer las aferencias, hacia acá, hacia lo que sería la corteza somatosensorial primaria, áreas 3, 1 y 2. ¿Que está ubicada dónde? Gyrus postcentral. Correcto. Luego tenemos el tracto espino-reticular, que filogenéticamente es el tracto más antiguo. Él básicamente lo que se encarga es de mediar esos aspectos emocionales y de conciencia del dolor, del despertar del dolor. Son neuronas que tienen campos receptores grandes, finalizan donde, como su nombre lo indica, en la formación reticular, y se van a proyectar hacia dónde. Pues sí, pero No, ahí sí van a Al mesencéfalo. Al mesencéfalo. ¿Ah? Al mesencéfalo. No, ¿Dónde? a los núcleos intralaminares del tálamo. Los núcleos intralaminares del tálamo, por lo menos quédense también con eso, siempre son como los que se van a encargar de mediar ese aspecto cognitivo, emocional o afectivo del dolor, por lo menos en el tálamo. Hay otras estructuras en el tallo que lo hacen. Pero en el caso de esos aspectos emocionales y cognitivos se encargan los núcleos intralaminares del tálamo. Obviamente ese aspecto emocional y afectivo del dolor es súper importante porque a lo largo de su vida ustedes van a ver pacientes a los que el dolor, sobre todo el dolor crónico, no tanto el dolor agudo, pero el dolor crónico modula muchísimo lo que tiene que ver con aspectos emocionales del paciente. Lo van a notar que puede llegar a tener tendencia a la depresión, a la ansiedad, a incluso a tener trastornos emocionales, etc. Por el mismo hecho de que es crónico. Y luego tenemos el tracto espino-mesencefálico. El tracto espino-mesencefálico, como su nombre lo indica, va a salir de qué lámina de la médula. Eso se lo dijeron en la teórica. Surge de la lámina 1 y 5 de la médula espinal y va a proyectar hacia varias estructuras. En este caso sería sustancia gris periacueductal, núcleos pretectales, núcleo rojo, núcleo de Ellington-Westphal, colículos superiores y al núcleo intersticial de Cajal. ¿Alguien sabe cuál es ese núcleo? La gente que le toca vestibular. Naranja. Ok, ese es un núcleo vestibular accesorio que está justamente en la entrada del nervio vestibular. Entonces, él va a proyectar hacia esas zonas y básicamente también tiene unas neuronas nociceptivas cuyos campos receptivos son bastante grandes y complejos. ¿Para qué creen que sirva este tracto espinomesencefálico? ¿O cuál sería su función? ¿No? Ninguna. No tiene que estar No existe, sin definición. Bueno, sí tiene una respuesta de orientación al dolor y de conductas aversivas al mismo. Y adicionalmente tiende a activar sistemas descendentes, o sea, sistemas antinociceptivos. Entonces, cuando uno hace la correlación de los tres tractos, supongamos que Juan va caminando, ¿verdad? Y Juan se pincha con un clavo. Entonces, ¿cuál sería el tracto que hace que Juan sienta lo filoso del clavo?
y que obviamente se pinchó. ¿Cuál de los tres tractos? El espinotalámico. ¿Cuál? Sí, porque es cámara. Claro, el espinotalámico porque es el que le da la calidad discriminativa al dolor. El piso y el pinchazo del clavo lo estoy sintiendo. ¿Cuál sería el que le permite a él estar consciente de que, ay, eso duele? O ouch, o lo que digas. El espino reticular. ¿Ah? Correcto. El espino reticular es el que lo va a hacer consciente de que él se pinchó y de que le duele. Y el espino mesencefálico es el que se va a encargar de modular la respuesta. Él va a tratar de mover el pie para retirarlo y adicionalmente va a ayudarle a que al activar esos sistemas antinociceptivos vaya mejorando todo lo que es la intensidad del dolor. Entonces, cada tractor tiene su función específica o su función predominante en esto de la parte del dolor. Porque el efecto del Isauer, en ese ejemplo, ¿eso tiene una función específica o simplemente parte del espinotalámico? Es parte del espinotalámico y lo que tiene que ver con la mente. Profe, Solo nombro dos tractos más, que es el espinohipotalámico y el cervicotalámico. El espinohipotalámico puede estar más que todo relacionado con las proyecciones del hipotálamo hacia la sustancia gris periacueductal. Y el cervicotalámico, ¿qué les dijo de él? No sé, eso que recibe proyecciones de la lámina 3 y 4 y bueno, participa en el elenco medio. O sea, no es de, al parecer no es de dolor, pero no. Bueno, probablemente sea algo accesorio, pero realmente así como dolor. Esos son. O sea, hablamos de los tres primeros. dijo que el espino mesencefálico también llegaba a los núcleos intralaminares. Eso fue lo primero que dijo. Fue lo primero que dijo. Era núcleos espino pretectales. El espino reticular, ¿sabes? Ah, Es el que llega a las neuronas. Ok, Tálamo. llegamos al tálamo. Obviamente, pues los núcleos ventroposteriores son los que van a tener más implicación acá. El ventral posterolateral, que es el principal relevo, el relevo directo de tanto el tracto espinotalámico como de la vía de la columna dorsal del disco medial. Y el núcleo ventral posteromedial, que sería el relevo ¿para qué? ¿Cómo se llama eso? Exacto, para lo que sería el sistema trigeminal. En la parte, no solamente son esos dos núcleos, hay varios más. Está el núcleo ventro postero inferior, ¿ese lo vamos a comprar? Bueno, no tengo nada. Ah. Yo sí lo Ventro tengo, no. Y está el ventro Ventro posterior. y el ventro posteromedial. Ajá. Son núcleos que están relacionados básicamente con el procesamiento y la integración de esos estímulos nociceptivos y luego justamente van a dar como especies de proyecciones adicionales a estos que les estoy nombrando a la corteza somatosensorial, tanto primaria como secundaria. Estas proyecciones talámicas son predominantemente glutamatérgicas y, como cabe esperar, no puede ser de otra, también hay una organización somatotópica en esos núcleos del tálamo. Fíjense que el ventral posteromedial tiene que ver más que todo con la estimulación facial. Lateralmente, en el ventral posterolateral, tenemos la estimulación de lo que serían miembros superiores e inferiores, lo que tiene que ver con la sensación distal en las extremidades, sea dedo, sea dedos de la mano o del pie, tiene que ver también ventralmente, y la representación del tronco es más dorsal. Ok, una vez que esos núcleos ventrales posterolaterales y el ventral posteromedial, esto lo dejamos luego, va a proyectar sus referencias, van a llegar, como ustedes ya dijeron, a la corteza somatosensorial primaria. Adicionalmente también va a participar la corteza somatosensorial secundaria y otra corteza que sería Secundario. bueno, ya la dije. La 5 y la 7.
¿Esa es cuál? La asociación. Sí, La- pero sería la corteza de asociación parietal. Entonces, cuando llega al área 3, 1 y 2, que sería la corteza somatosensorial primaria, ahí vamos a tener justamente lo que sería ya la percepción de esa sensibilidad como tal. Y aparte, como ya habíamos visto antes, hay un músculo motor, pues también hay un músculo sensorial. Fíjense que en esa representación cortical de la sensibilidad, medialmente, ¿qué vamos a tener? Vean el dibujo. A los genitales. A los genitales. No, Bueno, pero... esto es una pierna. No, exacto. Ah, pero lo de abajo. No La veo. borroso. A ver, Extremidades medialmente vamos a tener lo que tiene que ver con los miembros inferiores, seguimos medial, miembros superiores, y más lateralmente vamos a encontrar lo que tiene que ver con el rostro, con la cara, en cuanto a esa representación somatotópica de la sensibilidad. Y adicionalmente, esas proyecciones talámicas también pueden llegar a la corteza somatosensorial secundaria, que va a estar localizada justamente acá. Esta es la corteza somatosensorial secundaria. Esta está localizada ¿dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No. Ubíquense con esto. ¿Qué sería esto? Ajá, la Bueno, esta es la fisura de Silvio, la fisura lateral, pero estaría en el margen superior. Está en relación con una zona que se llama opérculo parietal. También la corteza de asociación parietal va a recibir proyecciones de esas aferencias del tálamo. Adicionalmente van a colaborar otras estructuras del cerebro en lo que tiene que ver con la sensibilidad, que no son la corteza somatosensorial secundaria, primaria, perdón. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué otra parte del cerebro colabora? La ínsula. ¿La? Ínsula. Correcto. ¿Sí era la Ok, la ínsula. La ínsula también tiene mucho que ver con la parte de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque ella va a hacer el procesamiento sensorial y discriminativo del dolor y va a tratar de dar una respuesta graduada que sea proporcional a la intensidad del estímulo. Ella va a recibir proyecciones que van desde las cortezas somatosensoriales y de una serie de núcleos talámicos. Y a su vez va a proyectarse a otras estructuras del sistema límbico, que serían la circunvolución de... Sí, bueno, lo que pasa es que esa también tiene como su función específica. ¿Ah? No. Claro, proyectada a la amígdala y que bueno, también tenemos que sentir miedo si algo nos va a dar dolor. Y a la corteza perirrinal, hasta ahí va a proyectar. Y en realidad lo que hace es que procesa el dolor en un orden superior, tratando de integrar y coordinar una serie de estímulos. Además de la ínsula, vamos a tener la corteza cingular anterior y media, que ella va a recibir también proyecciones de varios núcleos talámicos, y ella en realidad lo que se va a encargar es de producir una respuesta afectiva o motivacional al dolor. Se ha visto en aquellos pacientes que tienen dolor oncológico, pacientes que tienen cáncer ya en estadios avanzados,
porque hay una activación en la corteza cingular anterior y medio. Y adicionalmente también se ha visto en pacientes que tengan dolor crónico de origen no neoplásico. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas respuestas afectivas y emocionales son procesadas en la corteza cingular. Okay. Una vez llegados ahí a la parte del cerebro, tenemos que ver también cómo se modula el dolor o cómo tratamos de alguna manera de mitigarlo, de paliarlo. Todo esto que yo les he comentado ahora es la vía ascendente del dolor. ¿Qué les parece que les queda como moraleja de esa vía ascendente? Muy importante. ¿Qué digo? Muy importante. Pero de todo lo que les he dicho, ¿qué les parece que produce esa vía ascendente? Una respuesta. Bueno, todo estímulo tiende a producir una respuesta. O sea, llevar información en ese sentido. Que no es El dolor hasta que la corteza lo procesa. La vía ascendente facilita el dolor. O sea, fíjense que lleva el dolor, lleva ese estímulo. O sea, yo me pinché y ¡pum! Va a dispararse hasta llegar al cerebro y que Juan trate de retirar el pie o se queje grandemente. Para nosotros poder modular ese dolor y tratar de combatirlo, porque no siempre tiene que ser con medicamentos que tomamos, el organismo tiene un sistema o una serie de vías que son vías descendentes. Esas vías descendentes son antinociceptivas, son las que tratan de bloquear o neutralizar lo que tiene que ver con el dolor. Entonces, en la modulación central del dolor hay una interacción entre estos circuitos del asta dorsal de la médula espinal con aferencias o inputs que son moduladores y que son de largo rango, que están localizados también básicamente en el tallo cerebral. En el dibujo de la derecha, vean en verde, el verde sería la descripción de esa vía ascendente. Es una vía facilitadora del dolor, o una vía pro-nociceptiva. Mientras que lo que van a ver en rojo, que ya les voy a explicar cuáles son las estructuras que están allí, eso sería una vía descendente o una vía anti-nociceptiva. Hay dos teorías por las cuales se trata de explicar por qué se produce esa modulación del dolor. La primera teoría es la del control de la compuerta. ¿Eso lo vieron? En la teoría. ¿Sí? ¿No? Sí. O sea, yo no sé cuándo ¿Qué no teórica fue? funciona. O sea, Ok. O sea, yo lo vi en otro lado, pues yo lo vi en otro lado. Eso está en el esquema, pero acá el dolor no es Bueno, correcto. La teoría del control de la compuerta fue descrita por Metzger y Paul en 1965. Metzger es toda una autoridad mundial en el estudio del dolor. Hay un tratado escrito por él sobre dolor que es grandísimo. Entonces, pues, quien esté interesado en el tema dolor puede revisar los trabajos de él. ¿Qué sucede? Esta teoría lo que hace es que propone o trata de explicar la modulación del dolor a través de una activación y reclutamiento de fibras A beta. ¿Se acuerdan al principio de la clase, hace un montón de tiempo que les dije que íbamos a hablar de ellas? ¿Sí? Ok. Bueno, este es el momento. Esas fibras A beta, la teoría sostiene que son capaces de modular y tratar de bloquear, neutralizar, paliar, disminuir lo que tenga que ver con el dolor. Las fibras. Y lo hacen a través de tres estructuras, que son la sustancia gelatinosa, las fibras de la columna dorsal y células de transmisión central en el asta dorsal. De estas tres, la más importante es la sustancia gelatinosa, porque ella va a fusionar con una compuerta. Entonces, la sustancia gelatinosa tiene fibras de gran diámetro y de pequeño diámetro. ¿Qué creen ustedes, o según lo que han leído, que hagan las fibras de gran diámetro? Tú dijiste que sí. Esas son las abetas, ¿no? A Ellas van a modular el dolor, ¿no? O sea, si ellas se activan primero, como que Van a inhibir a las fibras C. activan una inhibitoria que
No, no entendí, me perdí. A ver, las primeras de grado diámetro cierran la compuerta. Cierran la compuerta quiere decir que tratarían de inhibir el dolor. Producirían una activación y un reclutamiento de esas fibras A beta, que son fibras netamente propioceptivas, y tratarían de disminuir lo que tiene que ver con la transmisión del dolor. Por el contrario, las fibras de pequeño diámetro, que en este caso serían unas fibras C, ellas abrirían la compuerta. Si abren la compuerta, ¿qué van a hacer? Transmiten el dolor y facilitan que éste se propague y que el paciente lo perciba. La teoría del control de la compuerta explica, vamos a ver, allá Génesis, que se está durmiendo. Génesis, cuando tú te das un golpe, suponte que te vas a levantar y te das durísimo en la rodilla con el pupitre. ¿Qué haces? ¿Ah? Ah, ok. ¿Y qué otra cosa tratas de hacer? Retiras, ¿no? Sacudir. Ajá, ¿y qué otra cosa tratas? Eso, lo que dice Alessandro. Se soba. Bueno, se frota. A ver, se frota la rodilla. Lo hace de forma fuerte, importante, intensa. ¿Y con eso qué está haciendo? ¿Cómo? Activo la fibra de beta. Está activando justamente sus fibras A beta, que son las propioceptivas o las que tienen la parte de la sensación táctil. Entonces esas fibras terminarían predominando y a ella se le olvida que tiene el dolor. Exacto, sí, disminuir la hacer intensidad una de ese cruz, dolor. es como hacer una cruz cuando te pica algo, como que aplicar Una cruz. O sea, lo que han dicho que cuando te pica un mosquito, le hacen como una cruz. Ah, ok. Sí, correcto. Es Está como bien. aplicar dolor para Claro, pero a ese ejemplo no vamos a llegar. Ok, la teoría, ¿alguien aquí ha tenido contacto con fisioterapia? ¿Alguien aquí le han hecho rehabilitación? Allá Jesús, María Ángel, Isabela, Jerry. Más nadie. No, Qué profe. sanos son. No. Ok, ¿a alguno de ustedes les han puesto un tenis? Electroestimulación. Ellas son Sí, corriente. A María Ángel, a Isabela. Allá no. Ok, eso es un aparatito que emite ciertamente como una especie de corriente y se llama tenis. Bueno, el aparato no se llama así, se llama así el fundamento de lo que hace. Estimulación nerviosa, eléctrica, transcutánea. Y eso justamente también está basado en la teoría del control de la compuerta. Lo que hace es que recluta y activa fibras A beta de gran diámetro para mejorar lo que es la parte de la sensación del dolor. ¿Funciona con ustedes? Luego está la teoría de la neuromatriz. La teoría de la neuromatriz es más reciente y surgió como una revisión de esa teoría del control de la compuerta. En realidad la diferencia que tiene con la anterior es que ella dice que las funciones corticales son elementos claves en la transmisión y en la integración del dolor. Entonces, ¿qué sucede? Ella dice que nosotros, que todos los seres humanos tenemos una matriz neural que está genéticamente determinada y que además es moldeada y que está modulada por aferencias sensoriales. Adicionalmente, tenemos asas límbicas y asas talamocorticales que van a interactuar justamente para esa percepción del dolor y que el dolor tiene muchísimo que ver con una esfera cognitiva y conductual, o sea que es un determinante importantísimo en eso. Adicionalmente, la experiencia, nuestra experiencia final con el dolor va a estar determinada por esas aferencias sensoriales, por la parte motivacional, por la parte afectiva, por las experiencias previas que hayamos tenido, si hemos tenido lesiones e incluso por antecedentes culturales mismos de la persona. Todo eso puede llegar a determinar la experiencia final que tiene el dolor o que tiene la persona con el dolor. Entonces es como
un addendum, algo que se le agrega a esa teoría de la compuerta. En esa modulación central del dolor y en ese sistema descendente, casi que la estructura más importante es esta que está acá, que es la sustancia gris periacueductal, que como ustedes ya mencionaron, se encuentra a nivel del mesencéfalo. ¿Qué hace? Pues ella recibe aferencias del hipotálamo, de la amígdala y de la corteza cerebral, y su función principal, básicamente para lo que sirve, es para inhibir la transmisión del dolor. ¿En qué estructura creen ustedes que inhiba esa transmisión? ¿O dónde trataría yo de inhibir la transmisión del dolor si fuese investigador? Correcto. La inhibe a nivel del asta dorsal o del asta posterior de la médula espinal. Luego tenemos otra estructura de ese sistema descendente que es el bulbo o la médula rostral, ventral, medial. Y lo importante de esa zona es que tiene dos tipos neuronales específicos que son muy importantes en este sentido. Tiene neuronas serotoninérgicas que se originan en la sustancia. ¿De dónde se origina la mayor parte de las neuronas serotoninérgicas de los niños? Lo vieron en tallo cerebral, ya lo borraron del producto. Eso me preguntaron en el parcial. ¿No? ¿No preguntaron algo así en el parcial? Probablemente lo preguntaron porque El lugar donde se produce más. Sí, creo que lo preguntaron en la parte esa de pareo donde núcleos del raso. Ajá. Ok, se originan en los núcleos del rafle y van a proyectarse tanto a nivel talámico como a nivel de la corteza. Y luego tenemos proyecciones noradrenérgicas. Esas proyecciones noradrenérgicas están estimuladas por la sustancia P y van a llegar a ¿dónde? ¿Cuál es esa zona grande así del encéfalo en la que hay más noradrenalina? ¿Núcleo rojo? ¿Locus? Locus ceruleus. En el locus ceruleus. De ahí, entonces, van a producir o van a determinar que se produzca mayor noradrenalina, y esa noradrenalina, junto con la serotonina, van a actuar ¿dónde? Para tratar de inhibir el dolor. Sobre el asta dorsal de la médula espinal. Adicionalmente tenemos los opiáceos. Me imagino que han escuchado hablar de la morfina, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha tenido algún familiar que lo hayan operado y le hayan puesto morfina? Por lo menos hay algo. Okay. La morfina es un opiáceo. Hay una diferencia entre opiáceo y opioide. ¿A quién se le ocurre que pueda ser? ¿No? El opioide es artificial. Mira, va por ahí. El opioide es artificial. Pero dije va por ahí, no dije que estaba correcto. El opiáceo es sintetizado químicamente en un laboratorio. El opioide lo producimos nosotros. Cuando... Bueno, me imagino que sí les ha pasado. ¿Alguien aquí ha empezado a ir al gimnasio? Sí. Pero no la levantas tan convencida. Ajá. ¿Te pasa que mientras más entrenas lo quieres hacer más? Sí. ¿No? Sí. Ay, a mí me encanta. Ok. Eso es lo que suele suceder. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea? Aparte de que el ambiente en el gimnasio es buenísimo, pero... ¿Ah? Bueno, porque produces opioides endógenos. En este caso las beta-endorfinas. Entonces las produces y no solo el gimnasio, muchas otras cosas placenteras en la vida hacen que produzcas beta-endorfinas.
Ahí están de acuerdo. Entonces, eso hace que quieras repetir esa actividad una y otra vez o que te sientas bien, que te dé placer. En este caso tenemos un opiáceo. Los opiáceos se clasifican según su potencia, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La morfina es un opiáceo potente. Ella tiene receptores tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y esos receptores tienen un nombre específico. ¿Cuáles son los receptores para los opiáceos y opioides? ¿Cómo se llaman? ¿No lo vieron en la teoría? ¿Ah? ¿Cómo? Hubiese sido bueno que les pusieran así, hubiera sido bastante intuitivo, pero no lo hicieron. Tetandorfices. Receptores mu. ¿Cómo es? Mucosarínico. Mucarínico. No, muscarínico no, mu. Ok. No, no les estoy echando broma, se llaman receptores mu. Esos son los receptores para los opiáceos y estos son los péptidos opioides endógenos, que son los que nosotros producimos. Okay. Ahí tienen la encefalina, ¿se acuerdan? Que la vimos hace años luz. Las beta-endorfinas, que son las que produce Mariales cuando va al gimnasio, y la dinorfina. La encefalina y la dinorfina están en altas concentraciones en vías que son clave para esa modulación del dolor. Si no están dormidos, me las van a decir cuáles son. ¿Qué? Repite. Encefalina y dinorfina, que son péptidos opioides endógenos, están en altas concentraciones en vías claves para esta modulación del dolor, que son... Descendente. Ajá, ¿y cuáles son? Pues, Epa, sí. las dije como 3 o 4 láminas atrás. Están en modo... A ver, están sustancia gris periacueductal, Sí. médula rostral ventromedial y asta dorsal de la médula espinal. Sí. Ahí hay mucha encefalina y mucha dinorfina para tratar de que pues, no tengamos dolor. Y las beta-endorfinas se encuentran en mayor grado. ¿En qué parte? En la sustancia gris. No. No. ¿No qué? No. ¿Qué? ¿En dónde? Es un lugar que todavía no hemos visto en el anime. Bueno, sí lo hemos visto, pero lo hemos mencionado, pero no lo hemos visto en detalle. ¿Ah? ¿En dónde? Que los honores. No, en el hipotálamo. Ahí hay muchas beta-endorfinas. Lo de las beta-endorfinas solamente se produce cuando hay un estímulo muscular físico. ¿Un estímulo qué? O muscular físico, en general. O sea, ustedes que por lo menos en la sala de gimnasio, tipo, gracias a que hay una actividad física, se libera y se genera Sí, porque realmente, oye, puedo estar equivocado, no lo aseguro, pues, no lo aseguro. Pero creo que leer no produce beta-endorfina. La luz solar sí. ¿Ah? La luz solar sí, puede ser. La luz solar. ¿Qué pasa? O sea, estar expuesto al sol se puede producir beta-endorfina. Mira, si lo consideras una actividad placentera, sí, probablemente sí. Pero hay gente que dice que cuando toman el sol sienten como Hay más gente que tal vez energía, no. sienten como feliz. Depende, sí. Bueno, lo que pasa es que ahí entra la parte cultural. ¿No? Lo mismo de repente nosotros que un nórdico, lo pones aquí y se va a chicharrar. Interesante. Profe, debería de dar todas las clases. Son buenas. Mira, sí, hay gente que, dependiendo de la concentración de opioides endógenos o de péptidos opioides endógenos que tenga, probablemente sí, si ella
Falta al gimnasio, no te voy a decir que hace una abstinencia, pero sí se va a sentir mal porque no fue. Claro. Bueno, sí. Claro. Claro. Tiene el mismo- ¿Ah? ¿En qué sentido? O sea, para generar un tipo de adicción que genera abstinencia, imagino que tienes que consumir una cantidad mucho mayor de lo que produce el cuerpo normalmente. Yo creo que sí. Bueno, todos los sí días, y no. de repente Nosotros vamos, teóricamente vamos a ver un tema de adicciones a final de año, que no sé si lo veremos. Ya en ese momento estamos todos ponchados, pero las adicciones tienen como características, ¿no? Entonces en este caso puede que de repente la persona no aumente la cantidad del consumo, pero el organismo hace una cosa que se llama tolerancia y dependencia. Entonces puede llegar a pasar que nada más el hecho de que interrumpa, por lo menos lo que le pasa a la gente que fuma, la nicotina. La nicotina es la que genera la adicción. Entonces, cuando la persona deja de fumar, tiene dependencia. Y bueno, la nicotina produce esa dependencia. Y entonces el organismo básicamente como que se la va a pedir, aunque sea en la misma cantidad. En otros casos sucede que tiene una tolerancia. Por ejemplo, una persona que se fume 10 cigarrillos al día, luego pasa a 20. Luego se fuma esos 20, pero no le produce como el mismo placer, o sea, no se siente igual. Y dice, bueno, me voy a fumar 30. Y entonces cuando se fuma los 30, sí le logra como que producir ese efecto placentero. Ya ahí el organismo hizo una tolerancia y va a seguir subiendo. Obviamente en el caso del cigarrillo te mata a mediano o largo plazo. No conozco a alguien que se haya muerto por fumarse, no sé, 3 cajas de cigarrillo de una vez. Pero con otras sustancias sí ocurre. Por ejemplo, la heroína. Si la persona se pasa en la dosis de heroína, bueno, esos sistemas descendentes tienen una regulación facilitadora y una regulación inhibitoria. Como su término lo dice, la regulación facilitadora es la que va a ser proclive o a ser susceptible a que se transmita una mayor cantidad de dolor. Este sistema se inhibe, baja su acción y se produce tanto la transmisión como la percepción de dolor. Y en la regulación inhibitoria pasa todo lo contrario. El sistema se activa y hace todo lo posible porque esa respuesta de dolor se bloquee o se inhibe. Estas son las 3 principales vías de esos sistemas descendentes. Ya vimos la sustancia periacueductal, la médula rostral ventromedial y el tegmento póntomesencefálico dorsolateral, del que no encontré mucha información, así que se van a recibir proyecciones tanto de la lámina 1 como de la lámina 2 en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Y cuáles sustancias creen ustedes que liberan? Así es la mina de la vez. O sea, esas vías. Pues. De la 1. 2 y 1 y 2. ¿Cómo? Serotonina es una, correcto. No. ¿Cuál? Muy bien. ¿Y cuál otra? No. ¿Dopamina? Dopamina. Predominantemente liberan serotonina, noradrenalina y dopamina. O sea, aminas monoaminas. ¿Qué efecto van a tener? O sea, ¿son antinociceptivas? Pues obviamente va a depender de la activación o no de la vía, de qué vía la esté transportando y de qué subreceptor específico se active. Entonces, dependiendo de alguno de esos factores, van a contribuir a producir dolor o a mejorar. Bueno, justamente las 3 principales estructuras de ese sistema modulador del dolor son las que tienen ahí, y justamente esa estimulación va a permitir lo que les dije anteriormente. El efecto analgésico neto de una liberación de serotonina también se ha visto. Eso se ha experimentado en modelos de ratones, modelos murinos.
se ha visto que cuando esas neuronas serotoninérgicas disparan, liberan serotonina y obviamente hay una depresión funcional acá de la serotonina, el dolor persistente, el dolor crónico tiende a mejorar. Entonces, esa es la razón por la cual uno en la clínica, eso también lo van a ver en farmacología, manda medicamentos que tengan que ver con la serotonina, con tratar de que hayan niveles aumentados de serotonina. Eso se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. También se usan mucho en una enfermedad que también es muy frecuente. Correcto, la depresión. Obviamente, a ver, ese fue la utilidad farmacológica que le dieron de entrada, pero luego vieron esto y obviamente también sirven para modular el dolor. Se usan de hecho muy frecuentemente. Ok, aquí en la médula rostral ventromedial tenemos unas células ON, unas células OFF y unas células neutrales. Esas células, ¿qué creen que hacen esas células ON? Me recuerda la teoría de Sí, Son células que facilitan el dolor, aumentan esa respuesta dolorosa. ¿Y quién creen ustedes que las inhibiría? La célula No, los opioides o los opiáceos. Los opiáceos inhiben a esas células y por tanto mejora el dolor. Las células OFF, al contrario, son células que inhiben la transmisión del dolor, es decir, son antinociceptivas. Y obviamente cabría esperar que sean excitadas por los opioides. Y quien me diga para qué sirven las células neutrales tiene 2 puntos en el quiz. No. Es el... Para regular la función de ambas células. No. Uy, me salí que me da la cosa. No está funcionando. Su función no está descrita. No se sabe. No tenía que ver. Me está diciendo que sí, decía que no tiene función. Ok. Esto fue lo que vimos en la clase de sistema trigeminal. Así sí. que no. Debería dar todas las clases, son muy buenas. Si tienen dudas, pues vayan a Yo tengo, o sea, porque dice que el estrés también induce analgesia porque el estrés induce analgesia por mecanismos opioides y él dice que el no opioide es no adrenérgico, pero no sé qué significa exactamente. Bueno, lo que pasa es que el estrés o el distrés se activan prácticamente vías adrenérgicas. Que son las que el estrés es una respuesta adaptativa que te permite prepararte para huir o para luchar. Cuando eso sucede, tienes una activación adrenérgica bestial. Cuando te dice que no tiene que ver con eso es porque no se activan esas vías principales. O sea, si se activa más que todo una vía que tiene que ver con O sea, lo que yo digo es que los opioides sí es adrenérgico. ¿Ah? O sea, lo que yo digo es que lo que está diciendo es que los mecanismos opioides son adrenérgicos.